Qué lindo ser argentino, por Dios. Qué lindo esto de ser argentino. Qué linda la historia argentina, el mejor país del mundo. Qué linda que es la historia argentina, qué linda que es la tradición argentina, qué lindo que es el folclore argentino, qué rica que es la comida argentina. Qué hermosa fecha el 25 de mayo. El mejor país del mundo, sin duda. Bueno, no puedo no dejar de estar contento por este motivo, por el 25 de mayo, por nuestras tradiciones. Y hace mucho que quería hacer este video. Hace tiempo que venía con la idea. Y bueno, finalmente se plasmó. Este año se dio, lo pude hacer, así que espero que lo disfruten tanto como yo en armarlo, en hacerlo y en poder compartirlo con ustedes. Estoy muy feliz primero de ser argentino, segundo de este video. Bueno, no le damos más preámbulo, pero no quería dejar de compartir la alegría de reconocernos argentinos. Qué lindo ser argentino, qué linda la historia de Argentina. Bueno, un poco la idea para hoy es hablar sobre la iglesia en la Revolución de Mayo, de qué forma se ha dado este binomio. Qué lindo poder comer locro, qué lindo las empanadas. Buah. Pienso ya en el 25 de mayo y empiezo, ¿no? Como con ganitas de ya ir a comer el locro. Bueno, perdón, pero es que no puedo evitar. Bien. Vamos a hablar entonces sobre la iglesia en la Revolución de Mayo. Y en este sentido, lo primero que quisiera empezar como a introducir en este video es ciertas consideraciones previas, perdón, que estoy un poco resfriado, ciertas consideraciones previas que tenemos que tener a nivel metodológico, ¿no? Una forma de ver la historia, de estudiar la historia, es estudiar lo que conocemos como la historia civil, ¿no? La historia política, económica, ¿no? Pero comúnmente cuando hablamos de historia de la iglesia, acá también se comete como no voy a decir un error, pero como otra forma de verlo, que es pensar que la historia de la iglesia es lo mismo que lo que podríamos llamar de alguna forma la historia eclesiástica. Y acá hacemos una salvedad importante, porque muchas veces cuando se dice historia de la iglesia, se piensa en la historia de los obispos, los sacerdotes, el clero, que está bien, que es una parte importante, lo que llamamos la jerarquía en la iglesia. Pero la historia de la iglesia es mucho más que la historia, que lo que podemos decir así como la historia eclesiástica, la historia solamente del clero o del episcopado, ¿no? Entonces reservamos más bien para hablar de eclesiástica, ¿no? Los eclesiásticos, el clero, etc. Ahora, la historia de la iglesia es mucho más que eso. Entonces, cuando hablamos de la iglesia y la Revolución de Mayo, por ejemplo, no nos detenemos solamente en la actuación de los obispos, la actuación del clero, que sí está bien y lo vamos a ver, y en este video lo vamos a charlar, pero la historia de la iglesia es mucho más. De hecho, el estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia, es mucho más que solamente el estudio del suceder de papas o de obispos o del clero, ¿no? La historia de la iglesia tiene un enfoque metodológico propio. Acá, en este video, vamos a introducir algunos elementos propios de la historia de la iglesia que de vuelta son más que solamente hacer un raconto histórico de como estamos acostumbrados a la escuela, donde se nos dicen, bueno, primero pasó esto, después lo otro, después lo otro. En ese sentido, me pareció importante reparar en una propuesta una propuesta de definición sobre entonces qué entendemos, si hablamos de la historia de la iglesia, qué entendemos por iglesia, ¿no? Porque aquí está la cuestión. Si por iglesia entendemos solamente los papas, los obispos, los sacerdotes, o si iglesia es algo muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, la propuesta es que pensemos la iglesia no solamente como la iglesia institución, lo que se llama la dimensión visible de la iglesia, sino la iglesia como pueblo de Dios. Y aquí tenemos una categoría que es fundamental en las concepciones eclesiológicas, que es justamente la noción de pueblo de Dios, ¿no? La iglesia como pueblo de Dios, que asistida por el Espíritu Santo, peregrina en la tierra para la construcción del reino de Dios, el reino que Jesús nos propone, hasta el final de los tiempos.
De modo tal que la iglesia como pueblo de Dios es mucho más que la historia de los eclesiásticos. Porque comúnmente decimos, bueno, la iglesia y la Revolución de Mayo y pensamos solamente en la función de 2 o 3 obispos. Es mucho más que eso. Por eso más bien le vamos a prestar atención desde esta perspectiva de historia de la iglesia a las dimensiones divina y humana, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, acá lo escucho lamentablemente, muchas veces cuando se hace historia de la iglesia, que cuando uno marca, si se quiere, ciertas oscuridades o ciertas sombras de algunos personajes, enseguida saltan los católicos más conservadores, más, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo vas a decir? Pero es que sería una herejía no decirlo. ¿Por qué? Porque justamente la historia de los seres humanos que conformamos el pueblo de Dios tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Distinto es solo quedarnos en esas cosas malas, estoy de acuerdo, pero lo que ciertamente no podemos hacer, porque sería de vuelta, sería herejía, sería como negar la humanidad de Jesús, en este caso, es decir, de negar la humanidad de la iglesia, diciendo, bueno, solamente hay una, me acuerdo que en Hablemos de Teología pasó hace un tiempo con un posteo que había hecho sobre Pío X, ¿no? Y más de uno me salió a matar por lo que había dicho sobre Pío X. Pero Pío X dije cosas muy buenas, pero también tiene cosas que son sombras, digamos, que si verdaderamente queremos asumir la historia, tenemos que asumirlo en su complejidad. Luego recordar que esta historia además recibe la asistencia del Espíritu, ¿no? No es una historia solamente humana, solamente humana, sino que también tiene una asistencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que asiste permanentemente a la comunidad, al pueblo de Dios. Y en este sentido, la historia entonces del pueblo de Dios, la historia de la iglesia, es la historia de la evangelización, es la historia de la construcción del reino. ¿De qué forma? El pueblo de Dios evangeliza, lleva el mensaje de Jesús y lo pone en práctica, en la construcción de lo que justamente reconocemos como el reino de Dios, ¿no? El mensaje aquel de Jesús, al cual estamos todos llamados a instaurar, a poner en práctica, ¿no? A pasar nuestro cielo haciendo el bien en la tierra. Y la invitación a lo que vamos a llegar al final de este video entonces es a discernir los signos de los tiempos. A ver de qué forma la Revolución de Mayo puede ser interpretada desde estas categorías propias de entonces de la historia de la Iglesia, que de vuelta es mucho más que la historia de la institución solamente. Bien, ahora sí, vamos a hacer un breve raconto sobre la Revolución de Mayo, sobre lo que nos trae en este hermoso 25 de mayo. Primero algunos antecedentes que es importante que tengamos presentes, ¿no? Algunas cuestiones, algunos hechos que fueron sucediendo antes, algunos procesos que se dieron antes de llegar a la revolución, que fueron fogoneando, diríamos, el estallido de la revolución. Ciertamente la expulsión de los jesuitas es un quiebre. Cuando explico estos temas de historia de la iglesia, siempre digo que, al menos desde el punto de vista de la iglesia, hay varios grandes elementos, unos más que otros, y me parece que la expulsión de los jesuitas y el segundo, el regalismo y la decadencia del patronato, son, creo, los mayores elementos que dinamitaron la relación con España, ¿no? La relación que en especial el Río de la Plata tenía para con España, ¿no? Que a diferencia de quizás otros virreinatos de América Latina, el virreinato del Río de la Plata había ya en el fondo dinamitado esta relación por propias actitudes de la misma España. Una, la expulsión de los jesuitas, que ciertamente caló muy hondo en la espiritualidad del virreinato, porque los jesuitas habían calado muy hondo en la espiritualidad popular. Y segundo, el patronato. El patronato es la sentencia de muerte. O sea, lejos de ser una institución que ayudó propiamente a sostener, quizás haya ayudado coyunturalmente a resolver un problema, a un problema táctico, pero que enseguida, al poco tiempo, se ven sus grietas y se quiso sostener de esa forma. Dicho muy breve, porque no tenemos el tiempo como para dedicarnos, sería para hacer un video entero, ¿no? Que es el patronato. Pero el patronato es esta función que se arrogó que se arrogaron los reyes de España para hacerse cargo, pero también para controlar toda la función evangelizadora de la iglesia en Hispanoamérica, inclusive mediando en la relación con Roma. De modo tal que para vivir la fe, la fe de la iglesia en Hispanoamérica, sí o sí había que, la relación tenía que estar mediada por España, de modo tal que la iglesia romana, Roma, no podía entrar directamente en Hispanoamérica o evangelizar directamente o controlar lo que sucedía en la iglesia en Hispanoamérica si no era pasando por
por el rey de España. Alguien dirá, bueno, pero en el fondo esto fue una facultad que le dieron los papas. Sí, es cierto. Pero también es cierto que el patronato, llevado a luego de 4 siglos, sí, 3, 4 siglos de permanencia o de intento de controlar la vida, de la fe del pueblo, bueno, finalmente lo dinamitó. El patronato demostró no servir en el fondo para verdaderamente evangelizar, ¿no? La iglesia, el pueblo vivía su fe de una manera y el patronato funcionaba entonces como un agente de retención, como un agente aduanero que no permitía la vivencia de la fe de una forma profunda. Era inviable la vida de la iglesia con el patronato. Esto vamos a volver varias veces con el tema del patronato. Aquí está también el cuestionamiento de las ideas tradicionales de autoridad y obediencia. ¿En qué sentido? Que ya desde el temprano, perdón, desde la temprana educación, especialmente la educación formal, universitaria y demás, ya estaba el planteo anterior, el planteo más bien, de que la autoridad entendida como obediencia ciega, cuando lo que había era una monarquía despótica que justamente no permitía el ejercicio soberano, no solo en este caso de la fe, sino también de la participación política y las decisiones, y que todas las decisiones tenían que ser tomadas conforme la aprobación de las instituciones españolas, también había hecho muy dificultosa la vida diaria en el virreinato. De modo tal que cuando cae la Junta de Sevilla, prácticamente el fuego ya estaba. A nivel también de vuelta eclesiástico, las parroquias del Río de la Plata habían tenido mucha importancia. Antes se dependía directamente de las iglesias de Lima. En cambio, el virreinato del Río de la Plata, que ya llevaba un desarrollo, tuvo mucha formación propia. Vamos a ver algunos ejemplos claros más adelante para que se entienda más esto. Luego las sedes y los cargos vacantes también por el patronato. Los cargos tenían que estar aprobados por España, de modo tal que los trámites eran muy lentos. Y los fuertes cambios civiles que irá viviendo el virreinato hacen que la iglesia empiece a despertarse, diríamos, y a tomar más actividad en la vida política. ¿Por qué? Porque los obispos no tenían la relación, hoy pensamos la iglesia de nuestras categorías actuales, pero antiguamente los obispos no tenían ni tanta injerencia en la vida particular y personal de las personas, ni tampoco lo tenían por una influencia o por un mandato directo desde Roma, más en Hispanoamérica, que estaban mediadas de vuelta por el patronato, de modo tal que la figura del obispo era importante, porque siempre fue importante, pero no tenía la dimensión práctica a la que hoy estamos acostumbrados a que el obispo tenga una participación activa mucho más grande en la vida de la diócesis. De modo tal, piensen acá la cuestión tridentina, ¿no? El Concilio de Trento y el planteo que había hecho sobre los obispos, que después en la práctica no se llevaba a cabo. De modo tal que el clero y el clero y el laicado católico tomó los espacios de política, los espacios de la política civil, diríamos, y se hizo cargo justamente desde su fe sin necesidad de estar todo el tiempo, porque era la única iglesia que conocían. No conocían la relación directamente con Roma, porque la iglesia siempre en Hispanoamérica estuvo mediada por el patronato, por el rey de España. De modo tal que se hicieron mucho más cargo de su propia fe sin necesidad de estar, sin necesidad de estar refrendando todo el tiempo con la autoridad, en este caso pontificia o papal. Como acontecimiento civil previo a la Revolución de Mayo, ciertamente cobra mucho vigor, le da mucha identidad al pueblo de Buenos Aires, lo que habían sido las invasiones inglesas, y acá empieza justamente un resquebrajamiento de la imagen del patronato. La iglesia se mantuvo ambigua, no hubo a nivel episcopal o a nivel clero, no hubo una unanimidad de criterio respecto de las invasiones inglesas, pero sí hay un dato, que cuando Inglaterra propone la libertad del Río de la Plata frente a España,
no vieron algunos clérigos y obispos inclusive, no vieron con mala cara la propuesta de Inglaterra. ¿Por qué? Porque lo que había que deshacerse era justamente del patronato. El patronato era el que ejercía este poder y esta dominación que no permitía la libre vivencia de la fe. Bueno, igualmente, en general, el clero se niega a la fidelidad a Inglaterra. Bueno, y ahora sí, entramos en la Revolución de Mayo, los acontecimientos que todos conocemos, no vamos a entrar en el día a día porque suponemos que estos temas están. Luego entonces de la caída de la Junta de Sevilla, los cabildos que se suceden, o las reuniones en los cabildos abiertos que se suceden entre el 28 y el 25 de mayo, y allí nos encontramos con, de vuelta, de qué forma la iglesia está presente aquí. Estuvo presente por medio del clérigos, estuvo presente por medio del obispo, que ahora lo vamos a ver, pero también estuvo presente por medio de las ideas, que eran las ideas que circulaban en la época pre-Revolución de Mayo, en la época colonial, que decíamos fogonean o dan en este caso ¿cómo se llama? El fundamento teórico para la revolución. Y en este sentido tenemos por un lado la doctrina de Francisco Suárez, jesuita, ahora lo vamos a dialogar, que la herencia justamente, donde lo constatamos, en que la formación de los que participaron del cabildo abierto, tenían esta formación, y lo vamos a ver en ejemplos concretos. Por ejemplo, bueno, el discurso de Juan José Castelli, que a continuación lo vamos a ver, es claro, ahí la doctrina de Suárez detrás, presente, ¿no? dando contenido teórico, y también ideas de la Revolución Francesa. Por ejemplo, algunos eclesiásticos como el de Anfunes, que tenía esta formación iluminista, más de corte europea, francesa, y también otros no eclesiásticos, por ejemplo Mariano Moreno, que Mariano Moreno traduce el contrato social de Rousseau al español en América Latina de forma clandestina, y en el prólogo, que también es muy interesante analizar, se distancia de Rousseau justamente en la cuestión religiosa, porque no comparte en el fondo esa negación del plano espiritual en la construcción de la sociedad. Bien, acá es donde decíamos el tema de las ideas políticas. Entonces surge, por un lado, el absolutismo monárquico, al cual se estaban justamente oponiendo los cabildistas, los del cabildo abierto, donde en el absolutismo justamente el poder de Dios se lo entrega, o sea, el poder de conducción, el poder de gobernanza, Dios se lo entrega al monarca, y una vez muerto el monarca, el poder vuelve a Dios. Por ejemplo, bueno, sí, todos los reyes absolutos, pienso por ejemplo en Luis XIV, pero en España también, esta cosmovisión, hasta la elección de un nuevo rey. En este caso, por ejemplo, esto lo vemos de alguna forma subsistir en los debates en la aplicación de gobierno que plantea el Congreso de Tucumán, por ejemplo, pero eso sería para otro video, ¿no? En cambio, Francisco Suárez, como decía antes, jesuita, docente, europeo, ¿no? No es latinoamericano, que esto se entienda, pero es que la doctrina de Francisco Suárez fue la que llega al Río de la Plata y en la que se forman los políticos que dan origen a la revolución, que plantea la teoría de la reversión. Es decir, el poder de Dios, el poder, la gobernanza, Dios se lo entrega al pueblo. Y es el pueblo el que lo delega al gobernante. De modo tal que uno diría, hay una soberanía popular, es decir, es el pueblo el depositario, que además es interesante porque tiene que ver directamente más con la línea de la revelación de Dios, ¿no? La revelación, el destinatario de la salvación no es el gobernante, sino el pueblo, ¿no? Dios otorga la salvación al pueblo, ni siquiera a los individuos, ¿no? Esto sería para charlar en otra ocasión, pero ni siquiera la salvación es entregada a los individuos. Dios entrega la salvación al pueblo de Dios, ¿no? La revelación de Dios es al pueblo de Dios. Y es el pueblo el que elige, en el ámbito civil y político, a sus gobernantes. De modo tal que hay una participación del pueblo en el hacerse cargo entonces de su soberanía popular. Por eso, si el gobernante no está, el poder vuelve al pueblo. ¿Dónde se ve esta discusión? En que justamente si al usurpador, en este caso el ejército francés,
usurpa y destruye o cierra la Junta de Sevilla, que era la que gobernaba en nombre de Fernando VII, ya el poder no va a los franceses entonces, sino que el poder vuelve al pueblo. Y es el pueblo, en este caso el Virreinato del Río de la Plata, el que asume la facultad de gobernar en nombre de Fernando VII. Y esto es lo que hace, ¿no? La primera junta de gobierno se hace cargo del poder que Dios le había otorgado para elegir a sus gobernantes hasta que retorne entonces Fernando VII al poder. Ahora sí, nos detenemos un segundo en la participación del obispo Lue en el cabildo abierto, porque uno diría, bueno, pero hay una participación directa. Sí, por supuesto, el obispo fue el primero en hablar. Y aquí es, bueno, lo que se conoce como normalmente se dice, bueno, la iglesia, me ha pasado escuchar alguna vez a alguna chicana decir, bueno, la iglesia se opuso a la revelación, a la Revolución de Mayo. No es para nada cierto, o sea, no puedo estar más en desacuerdo con esa expresión. Entiendo la bronca y de dónde surge la bronca, pero ciertamente es un prejuicio que carece absolutamente de contenido, ¿no? Es justamente eso, es un prejuicio. Porque primero que la iglesia, como decíamos al principio, no es solamente obispos y sacerdotes. Y segundo, es en particular dos y medio obispos los que se oponen a la Revolución de Mayo. El resto del clero, en gran mayoría, no todos, pero en gran mayoría, y ciertamente el laicado, y acá es donde asumo la palabra iglesia y me la apropio justamente por la actuación del laicado, va totalmente en desacuerdo con esa frase, ¿no? Ahora es cierto, el obispo Lue dice Saavedra, que es la frase conocida, la que se utiliza, que es que mientras haya un solo español en tierras americanas, bueno, puede asumir el lugar de Fernando VII, de España. Y que hay que, ¿cómo es? Y que hay que, justamente, el virreinato tiene que esperar hasta la resolución, pero que el mando es de España. Luego del obispo Luesto, estamos en el 22 de mayo, luego del obispo, el que habla es Castelli, que justamente dice que caída la Junta de Sevilla, como veíamos antes, no se debía más la obediencia a los gobernantes usurpadores, en este caso a Francia. Por eso Castelli declara ilegítimo el gobierno de Francia, no hay que seguir o no hay que obedecer en este caso a Francia, sino que, y aplica, fíjense, la teoría de la reversión, lo que decíamos antes con Francisco Suárez. La reversión de los derechos vuelve a la soberanía del pueblo de Buenos Aires, porque la Junta de Sevilla ya no está, porque Fernando VII está preso, por tanto, el poder vuelve al pueblo, en este caso al pueblo de Buenos Aires, que en el libre ejercicio, que en su libre ejercicio puede elegir un nuevo gobierno, que eventualmente gobernará hasta la restitución de Fernando VII. De hecho, el 25 de mayo, una vez que se conforma la primera junta, ahora vamos a decir algo más, en los primeros documentos que emite la junta, podemos leer que esto está bien claro, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al quinto compromiso o al quinto punto al que asume la junta, esto es del 25 de mayo, dice que aunque se haya plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta y el buen procedimiento de los integrantes de la Junta, para satisfacción del pueblo, se reserva también estar muy a la mira de sus operaciones. O sea, es decir, la misma Junta le dice al pueblo, ustedes tienen que controlarnos, ¿no? Y caso no esperado que faltasen a sus deberes, proceder a la deposición con causa bastante injustificada, reasumiendo el excelentísimo cabildo, para este caso, la autoridad que le ha conferido el pueblo. Es decir, la primera junta lo dice muy claro. El poder, el pueblo nos lo ha otorgado, el pueblo nos lo deriva, pero si nosotros fallamos, que el poder vuelva al pueblo. Porque la autoridad es del pueblo, no de qué gobierno. El 26 de mayo, otro documento también de la Junta, donde se ve con más claridad que a pesar de la negativa del obispo, porque acá esto no lo dijimos, pero el obispo Lue, cuando se lo convoca no forma parte de la primera junta, lo vamos a ver, pero el 26 de mayo se lo cita para que preste juramento a la nueva junta de gobierno, y no se presenta. Pide disculpas
y que no estaba en disposición y no se presenta. Y fíjense que igualmente frente a ello, la primera junta, de vuelta, nosotros porque en la cabeza tenemos la idea de que el obispo igual Roma, pero con el patronato en el medio, el obispo no era igual a Roma. De modo tal que apropiarse justamente de la facultad de la fe no está del todo mal, en el sentido de que la mediación con Roma no es clara. Más bien, el obispo es un funcionario del Estado, más que de la religión. O sea, es de la religión, pero no depende directamente a Roma, sino que media por el patronato. Acá está el tema, ¿no? Que el obispo es una figura que depende, uno diría, religiosamente de Roma. Sin embargo, Roma no tiene injerencia si no es por medio del patronato. De modo tal que no había tanto conflicto en que sean los mismos clérigos, los mismos laicos, los que de alguna forma asumen la facultad de llevar adelante su propia fe sin necesidad de la conformación del obispo. Uno le podría decir, bueno, pero eso está fuera de la norma. Sí, está fuera de la norma eclesiástica, pero en lógica del patronato no. En lógica del patronato tenía otra lógica. Entonces, la primera junta, ahí vamos al texto, la primera junta aclara, ¿no? Se ve que tiene la necesidad de aclararlo, de que tengan confianza y asegúrense de las intenciones, que hay un deseo eficaz, un celo activo y una contracción viva y asidua a proveer por todos los medios posibles la conservación de nuestra religión santa. Es decir, la religión está intocable. La religión está intocable. Lo que en todo caso corre riesgo es el ejercicio del patronato como lo conocíamos. Porque después de la revolución, el otro gran tema que entra en crisis es la noción del patronato. Es el ejercicio del patronato. La primera junta de gobierno, entonces, la que se conforma finalmente el 25 de mayo, por voto justamente de quienes estaban en el cabildo, más del 10% de los que votan eran sacerdotes, de los votantes totales del cabildo, y fallan a favor de la destitución del virrey, ¿no? Inclusive oponiéndose al obispo, ¿ven? O sea, el clero en su mayoría vota a favor de la destitución del virrey, aún llevándose en contra de lo que había dicho el obispo 3 días atrás. De hecho, en la primera junta de gobierno nos encontramos un sacerdote, que es Alberti. Que ahí lo tienen, ahí vestido de clérigo. Otro dato muy importante, la primera junta es el oficio religioso y la espiritualidad. La primera junta celebró Te Deum, oraciones, misas, por todos los acontecimientos que se estaban sucediendo en España, para lograr la paz en España y para lograr el buen funcionamiento de la primera junta de gobierno. Y de hecho sostiene el culto a San Martín de Tours, que es patrono de Buenos Aires. Sobre San Martín de Tours también podríamos armar sobre la historia de San Martín de Tours, porque, paréntesis, ¿no? Muchas veces pensamos que muchas de las cosas que están en Buenos Aires se llaman San Martín por San José, por Don José de San Martín, que muchas de ellas sí, pero la mayoría de las que pensamos no, se llaman San Martín por el santo Martín de Tours y no por Don José de San Martín. Padre indiscutido de la patria, libertador de América, pero muchos de los hospitales, escuelas, geriátricos, sanatorios y demás, calles, un montón de calles que llevan por nombre San Martín, no son por Don José San Martín, sino que son por San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires. Bueno, y ahora sí, la actuación entonces de 3 obispos, fundamentalmente el de Buenos Aires, que ya hemos hablado, y el de Córdoba también es muy importante, Orellana, que acompaña la si se quiere, la contrarrevolución en Córdoba, y una vez sofocada el levantamiento contra la Revolución de Mayo, bueno, Liniers y otros fueron condenados a muerte, pero al obispo se le perdona la vida, se lo discrimina, solo por el hecho de ser obispo, ¿no? Pero claramente la castigo tendría que haber sido el mismo, ¿no? Porque se opone al levantamiento que había sido, porque acá está lo característico, ¿no? Que el levantamiento también había sido sostenido, querido, inclusive hasta en la primera junta, no solo por clérigos y sacerdotes, por acá también es muy importante el clero regular, ¿no? Vamos a decir después. Sino también, en la Revolución de Mayo, el clero regular es muy importante, sino también
por justamente los laicos. ¿Quién dudaría, lo vamos a ver, de la fe de Saavedra, por ejemplo, ¿no? de la catolicidad de Saavedra, aunque el obispo no esté de acuerdo, ¿no? Bueno, a Orellana se le perdona la vida, yo creo que lo discriminan por el solo hecho de ser obispo. Y bueno, y con Lue, por ejemplo, bueno, finalmente Orellana creo que se lo deporta, si no me equivoco. Se lo invita a retirarse y creo que cruza a Montevideo. Y bueno, y algunos quizás asesinados, ¿no? Lo ponemos en signo de pregunta porque está la teoría de que, por ejemplo, a Lue lo asesinan envenenado, ¿no? En 1812. Bueno, y hablando justamente entonces de la fe de la Junta, ¿no? Porque de vuelta hablamos siempre de clérigos, del obispo, pero me parece que es muy claro que la devoción popular es mucho más fuerte que la institucionalidad, y en este caso lo vemos claro, por ejemplo, en el presidente de la Junta, en Saavedra, que es clara su fe. ¿Quién discutiría esto? Una persona totalmente devota, y en este caso, esto por ejemplo es un extracto del testamento, de las últimas palabras, donde ruega y pide a María Santísima, Madre de la Misericordia y Amparo de Pecadores, interceda por su divino Hijo Jesús, para que le dé las gracias que necesita a la hora de su muerte, y que mediante ellas tenga perfecta contrición de los pecados y merezca el perdón, ¿no? Pide también de esto a los santos apóstoles, Pedro y Pablo, a su ángel de la guarda, al santo nombre de su nombre, perdón, de José, y a San Martín. Fíjense que acá está el otro dato interesante, por eso lo marco, por el patrono de Buenos Aires, Martín de Toulouse. Bueno, y ahora sí, ¿qué pasa con el clero, ¿no? Especialmente el clero regular, que es el que más actividad tiene en la revolución y en los procesos posteriores a la revolución, inclusive hasta 1816, inclusive. Bueno, la mayoría asumen la causa revolucionaria, en general el clero, especialmente el clero regular, asume la causa revolucionaria. En este caso el mejor ejemplo es Castro Barros, de quien también puedo compartir artículos que tengo escrito y demás. De quien podemos hablar también, una figura de las más importantes, de hecho estuvo en los congresos sucesivos y tiene una actuación muy importante en Tucumán, y cuando el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. Hay algunos que abandonan el clero y se hacen militares, por ejemplo, directamente pasan a las milicias para enfrentar a las tropas realistas. Muchos acompañan y bendicen las campañas, ¿no? Van justamente con las campañas al norte. Otros predican a favor de la revolución desde el altar. Acá están los sermones patrióticos, que muchos son muy ricos para estudiar. Están los de Castro Barros y hay otros, ¿no? Si no me equivoco, los de Medrano, por ejemplo, también son muy importantes. Sea por convicción, que la gran mayoría lo tuvo, y también por obligación, ¿no? El otro era... Ay, se me fue. Bueno, me sale Figueroa. Bueno, ya me ha salido. Los discursos patrióticos, ¿no? Y otros directamente son perseguidos, deportados o decapitados aquellos que se muestran contrarios a la revolución. Algunos lo silencian. Ahí, por ejemplo, recuerdo que Sarmiento ahora no recuerdo el nombre, creo que llamaba José, bueno, no recuerdo ahora, un sacerdote en Mendoza, en San Juan, que lo oculta hasta el día de su muerte, ¿no? Dice que en el hecho de su muerte lo encontraron abrazando una pintura, un retrato de Fernando VII. Bueno, y después de la revolución, otros personajes no clérigos, digamos, que nos parecen en este caso los más destacables. Por ejemplo, Belgrano, Quiroga, Güemes, San Martín, hacen prácticas devocionales en los ejércitos, ¿no? Muchos antes de la batalla mandan a decir misa, a bendecir a las tropas, a confesarse, ¿no? La fe, a consagrarse a la Virgen, ¿no? Como es el ejemplo de la imagen que tenemos, que Belgrano, creo, a mi juicio y de los expertos, es que Belgrano es sin duda el hombre, el prócer más devoto y con más fe de la Argentina, ¿no? Belgrano consagra todo el ejército a Nuestra Señora de la Merced y la nombra generala, ¿no? Del ejército argentino. Luego viene el debate por el patronato, que es esto que veníamos mencionando, ¿no? ¿En qué sentido? En que si el patronato ahora pertenece a la Junta y la Junta se hace cargo del patronato,
o si vuelve al rey cuando sea restituido en su cargo. Esto no es un dato menor, porque cuando se da, no es tema de este video, pero lo podríamos charlar más adelante, cuando se da el proceso de organización nacional a partir de 1816, se debate qué hacer con el patronato. Si el patronato entonces era un derecho que el Papa le había concedido solo a los reyes, o si el Papa, por medio de los reyes, se lo concede en este caso a quienes gobiernan en su nombre y luego a quienes directamente gobiernan en el territorio. Sarmiento, por ejemplo, echa mano al patronato y se hace autocargo porque necesitaba resolver unos problemas con la iglesia y dice, bueno, por derecho de patronato, a mí me corresponde. Boom, listo. Y ciertamente el influjo de la Ilustración, ¿no? En la posrevolución y sobre todo en el proceso de organización nacional, 1820, etcétera, es muy clara la influencia de otras ramas de la Ilustración, y respecto de la fe, de la vivencia de la Iglesia, bueno, el jansenismo y el galicanismo como modelos de apropiación del Estado de la Iglesia, y la ruptura de relaciones con Roma, que va a tardar muchas decenas de años en restaurarse. Y ahora sí, para ir finalizando, algunas breves reflexiones teológicas, ¿no? Hacer un poco, no solo de un raconto histórico, como venimos haciendo ahora, sino asumir un poco una reflexión propiamente teológica, como mencionábamos al principio, ¿no? Cómo, de qué forma el Espíritu Santo asiste al pueblo de Dios, a la iglesia, a que camine, en este caso en la construcción de la fraternidad, la igualdad y el amor, en el caso de la Revolución de Mayo. Y esto nos lleva entonces al ejercicio histórico, al ejercicio de discernir los signos de los tiempos. Esto nos llevaría también otro video entero, tratar de hablar de qué son los signos de los tiempos, pero aquí lo resumimos muy brevemente con algunos puntos que nos pueden servir para entender de qué se trata. Son los signos de los tiempos, son acontecimientos significativos que de alguna forma marcan un proceso histórico. Primero por su generalización y su frecuencia, más bien hablamos de generalidades, no de acontecimientos aislados. Desencadenan conciencia y conmoción, también esperanza y orientación, ¿no? Conforman, dan esperanza a una situación, a un proceso histórico, a un periodo. Crean un consenso o asentimiento básico universal, sea entre creyentes y no creyentes, ¿no? No necesariamente solo creyentes, también no creyentes, frente a las necesidades y aspiraciones que caracterizan la historia humana, ¿no? Esta necesidad y aspiración que hacen salir justamente de sí en determinados contextos para mejorar las condiciones históricas con la iluminación del Evangelio. Es un ciclo de vida colectivo, ¿no? Que captan progresivamente una generación, conforman un pueblo, una cultura, una civilización. Adquieren justamente este valor como signos históricos, ¿no? Por eso decimos, no son hechos aislados, sino que son más bien generalizados, ¿no? No son historias personales, es decir, la historia de una determinada persona, sino más bien procesos históricos, ¿no? No son signos naturales o convencionales, sino históricos. Es decir, se dan justamente en procesos. En este sentido nos preguntamos, a riesgo de estar equivocados, pero bueno, es parte del planteo teológico que estoy intentando en este video, es si justamente la Revolución de Mayo, no fue esta etapa, si la Revolución de Mayo no se puede estudiar justamente desde los signos de los tiempos, y no solo la Revolución de Mayo, diría la emancipación de Hispanoamérica, porque alguien diría, bueno, pero la Revolución de Mayo es solo un acontecimiento. Sí, pero primero, como lo venimos planteando con los antecedentes y los siguientes, de cómo se dio antes y cómo se siguió dando, más bien parecería ser que la Revolución de Mayo es parte de un proceso mucho más amplio, que es la emancipación de Hispanoamérica. Y en este sentido, vemos que la emancipación de Hispanoamérica es más bien un acontecimiento general, es un signo histórico. Nos preguntamos aquí si justamente este despertar de los pueblos de América Latina frente a la dominación española no gozaban entonces de una cultura común, de un fuego común, de una llama justamente en orden a la revolución que ya estaba establecida antes. Por ejemplo, en cuanto a la unidad, la determinación y la libertad, que no es solo política, sino también religiosa. En este sentido, nos preguntamos, me pregunto, si justamente la asistencia del Espíritu Santo no está presente en esta idea, ¿no? Porque el patronato atenta contra la fe.
el ejercicio puede servir en un determinado contexto, pero es claro que en el contexto de la Revolución de Mayo el patronato atentaba contra la evangelización. Y hay prueba de esto, no estoy inventando nada, digamos, el patronato ya estaba caído, ya estaba decadente y no servía para evangelizar. Querer asumir que el pueblo de Dios, que la iglesia quiera asumir la tarea de la evangelización sin las ataduras civiles, políticas, económicas, caprichosas que instala el patronato en la época, bueno, si eso no es un signo del Espíritu Santo que justamente lucha para mejorar el proceso de evangelización, bueno, ¿qué lo es entonces? Si eso no lo es. Y conformar un pueblo nuevo que sea auténticamente soberano. La Revolución de Mayo y el proceso independentista que surge de 1810 conforma un nuevo pueblo, conforma una nueva idiosincrasia cultural, civil, política y religiosa que busca entonces una nueva forma de ser y hacer la iglesia, y en esto es claro, por lo que venimos mostrando, que es mucho más que la actuación episcopal, ¿no? Que en este caso es la actuación del pueblo de Dios, de los laicos, de los clérigos, de todos los que conformaban el pueblo de Dios, que buscan entonces asumirse iglesia, ¿no? Asumir esto de ser y hacer la iglesia. Bueno, nos extendimos bastante, siempre pasa lo mismo, pero creo que la situación lo ameritaba, que este contexto de Mayo lo ameritaba, y bueno, espero que estas reflexiones sirvan para seguir pensando entonces un poco más y más profundamente la historia de la Iglesia, en este caso en Argentina, y su relación y su íntima vinculación con la Revolución de Mayo. Bueno, si quieren que sigamos con este tipo de videos o que sigamos reflexionar en este sentido, me lo hacen saber, me lo cuentan, me lo dicen en los comentarios, me lo escriben por las redes, y bueno, con gusto, ha sido un verdadero placer, un video que tenía hace tiempo en la cabeza y que quería compartir con todos ustedes en las redes. Les mando un saludo grande y buen y feliz 25 de mayo. Hasta luego.